Este versículo es la mayor amenaza para Satanás y él hará todo para que no lo descubras. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un versículo tan poderoso que desmorona por completo las cadenas de Satanás? Y si este versículo ha sido ocultado, minimizado o distorsionado para que jamás lo uses, hoy revelaremos la verdad que cambia destinos. Pero antes, escribe en los comentarios: Dios es mi escudo. Para sellar este mensaje en tu vida, suscríbete y deja tu like, porque este conocimiento es lo que el enemigo más teme que descubras. Satanás nunca ha necesitado cadenas visibles para aprisionar a las personas. Su estrategia es más sutil, más peligrosa y sobre todo más efectiva. No se presenta con cuernos ni con una risa macabra, no se anuncia con destrucción inmediata. Él opera en las sombras, infiltrándose en la mente, en las emociones, en las decisiones diarias. Su poder no está en la fuerza bruta, sino en la mentira. Y lo más alarmante es que millones de personas viven bajo su influencia sin siquiera saberlo. Desde el principio, su plan ha sido el mismo: sembrar la duda, distorsionar la verdad y manipular la percepción de la realidad. Lo hizo en el principio, cuando susurró palabras de engaño, torciendo lo que era puro y convirtiéndolo en una trampa mortal. Lo hace hoy, disfrazando el mal como algo inofensivo, incluso atractivo, y lo hará hasta el final, porque su único propósito es desviar a la humanidad del camino correcto. Las pruebas están en todas partes. Mira a tu alrededor: confusión, desesperanza, miedo, relaciones destruidas, familias divididas, mentes atormentadas, personas atrapadas en ciclos de ansiedad, depresión y sufrimiento. Muchos creen que todo esto es normal, parte de la vida. No se dan cuenta de que hay una fuerza oscura detrás, trabajando en lo oculto para mantenerlos en ese estado. El gran truco de Satanás ha sido convencer al mundo de que él no existe, o peor aún, hacer que aquellos que sí creen en él lo subestimen. Se esconde detrás de ideologías, distracciones, incluso detrás de lo que parece ser bueno. Se disfraza de luz para sembrar tinieblas. Engaña con medias verdades, porque sabe que una verdad a medias sigue siendo una mentira. Pero hay algo que su estrategia no puede resistir. Algo que anula su poder al instante. Algo que cuando se pronuncia con fe, rompe todas sus ataduras y destruye toda su influencia. Esa clave está en la palabra de Dios. No en teorías humanas, no en filosofías pasajeras, sino en algo eterno, firme, inquebrantable. Y dentro de esa palabra hay un versículo que es una sentencia directa contra todo plan de Satanás. Un versículo que cuando se declara provoca una reacción inmediata en el reino espiritual. Pero aquí está el problema. Este versículo ha sido minimizado, ignorado, incluso tergiversado. No porque haya perdido su poder, sino porque el enemigo hará cualquier cosa para que no lo uses. Prefiere que vivas confundido, que pienses que la lucha es solo terrenal, que intentes resolver las cosas con tus propias fuerzas, en lugar de utilizar la verdad que tiene el poder de liberarte. Y esto no es algo nuevo. Ha pasado antes. Ha habido momentos en la historia donde este versículo ha sido proclamado y ha cambiado el curso de los acontecimientos. Ha sido usado por aquellos que han entendido el principio espiritual detrás de él y siempre, sin excepción, ha producido resultados. Pero aquellos que han ignorado su poder han quedado atrapados, debilitados, sin defensa contra los ataques invisibles que los rodean. Satanás teme este versículo porque no puede contrarrestarlo. Su naturaleza es la mentira y esta verdad lo desenmascara. Su estrategia es la manipulación y esta declaración lo anula. Su poder está en el miedo y estas palabras lo desarman. Aquí es donde comienza la verdadera revelación. Pero antes de descubrir este versículo, hay algo que necesitas entender, porque no basta con conocerlo, no basta con repetirlo como si fuera una fórmula mágica. Su poder no está en las palabras en sí, sino en la fe con la que son pronunciadas. Esta es la razón por la que muchos lo han leído, pero no han visto resultados. Porque la batalla espiritual no se gana con rituales vacíos, sino con convicción. Y Satanás lo sabe. Él no teme a aquellos que simplemente citan la palabra. Teme a aquellos que creen en ella con todo su ser. Por eso ha trabajado incansablemente para debilitar la fe de las personas, para hacerlas dudar,
para distraerlas, para envolverlas en preocupaciones mundanas, porque sabe que si logran aferrarse a esta verdad con fe genuina, su dominio sobre ellas se acabará. Aquí es donde muchos fallan. Algunos han escuchado sobre el poder de este versículo, pero no lo han usado correctamente. Lo han visto como un simple texto, sin comprender su verdadera naturaleza. Han intentado aplicarlo sin convicción, sin entendimiento, y al no ver resultados inmediatos, han desistido. Justo como Satanás quería, pero aquellos que han comprendido su significado, aquellos que lo han proclamado con autoridad, han visto cambios radicales en sus vidas, han sido testigos de liberación, de sanidad, de restauración, han visto cómo las mentiras del enemigo se desmoronan, cómo las ataduras se rompen, cómo la oscuridad retrocede. Y ahora, esta verdad está a punto de ser revelada. Pero antes de continuar, hay algo más que debes saber. Porque cuando este versículo sea pronunciado, cuando lo declares con fe, debes estar preparado. No es solo un conocimiento más, no es información sin consecuencias. Es una llave espiritual que, cuando se usa, provoca una reacción. Y esa reacción puede cambiar tu vida para siempre. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es algo que escucharás y olvidarás. Es algo que si decides aplicarlo, marcará un antes y un después en tu vida. Satanás no ataca sin un plan, no actúa al azar ni deja nada a la suerte. Su estrategia está cuidadosamente diseñada, calculada para causar el mayor daño posible sin que su presencia sea evidente. Porque su mayor victoria es hacer que el mundo piense que él no está detrás de nada, cuando en realidad está detrás de todo. Si hay algo que teme más que cualquier otra cosa, es la autoridad. No la autoridad humana, no el poder político, ni la influencia de este mundo. Lo que realmente lo hace temblar es cuando alguien usa la verdad con convicción, cuando alguien reconoce el poder que se le ha dado y se atreve a ejercerlo. Porque hay una realidad espiritual que pocos comprenden. Satanás no tiene derecho sobre la vida de las personas, pero sí tiene permiso. Cuando ellas se lo dan, no de forma consciente, no de forma evidente, sino a través del miedo, la ignorancia y la falta de conocimiento. En tiempos antiguos, hubo un hombre que vivía bajo una opresión tan intensa que su vida se había convertido en una prisión sin muros. Su mente estaba atormentada. Su cuerpo era esclavo de fuerzas que no podía ver, pero que controlaban cada aspecto de su existencia. Nadie podía ayudarlo, nadie podía liberarlo. Estaba atrapado en una realidad que parecía irreversible. Las personas lo evitaban. Su familia había perdido la esperanza. Lo consideraban un caso perdido, alguien cuyo destino estaba sellado. Pero lo que nadie sabía era que la oscuridad que lo dominaba estaba a punto de enfrentar algo que no podía resistir. Un día, en medio de su tormento, una verdad fue pronunciada con autoridad. No fue un ritual, no fue una fórmula mágica. Fue la declaración de algo que tenía poder en sí mismo, y en ese instante todo cambió. La opresión se rompió. Las cadenas invisibles que lo ataban cayeron al suelo. La oscuridad que había consumido su mente fue expulsada. Y el tormento que había definido su vida desapareció en un solo momento. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que hizo que un hombre que parecía irrecuperable fuera liberado en un abrir y cerrar de ojos? La respuesta está en la palabra. No en palabras humanas, no en teorías filosóficas, sino en algo que tiene un peso eterno. Algo que no puede ser refutado ni resistido por ninguna fuerza maligna. Pero aquí está lo más importante. Lo que ocurrió con este hombre no fue un evento aislado. No fue un milagro reservado para una época pasada. Es algo que sigue ocurriendo hoy. Es algo que puede ocurrir en la vida de cualquiera que entienda este principio y lo aplique, porque la estrategia de Satanás no ha cambiado. Sus métodos pueden adaptarse, su apariencia puede transformarse, pero su objetivo sigue siendo el mismo: oprimir, engañar, dividir y destruir. Y lo hace de la misma manera en que lo ha hecho desde el principio. El problema es que la mayoría de las personas no reconocen su obra. Ven los síntomas, pero no la raíz. Ven los efectos, pero no el origen. Luchan con problemas, con situaciones, con conflictos, sin darse cuenta de que detrás de todo hay una influencia invisible que los está manipulando. Satanás opera en la mente. Sus ataques comienzan con pensamientos.
No necesita usar fuerza física porque sabe que si logra sembrar una idea equivocada, esa idea crecerá y dará fruto. Una mentira puede convertirse en una creencia y una creencia puede moldear una vida entera. Es así como destruye identidades, como roba propósitos, como divide familias, como siembra desesperanza. No necesita gritar, no necesita aparecer en forma aterradora, solo necesita susurrar en el momento adecuado. Eres un fracaso, nunca cambiarás. Nadie te ama. No vale la pena intentarlo. Dios no te escucha. Y cuando una persona cree estas mentiras, su vida comienza a reflejar lo que ha aceptado como verdad. Empiezan a vivir conforme a esas palabras, a tomar decisiones basadas en ellas, a ver el mundo a través de ese filtro. Y aquí está lo más peligroso. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están bajo una influencia. Creen que simplemente están lidiando con pensamientos propios, sin entender que están enfrentando una batalla que no es natural. Pero aquí es donde todo cambia. Porque hay una verdad que desarma completamente esta estrategia. Hay una declaración que cuando es pronunciada con fe, rompe toda atadura mental, destruye toda fortaleza de mentira y expone toda obra oculta del enemigo. Satanás no puede resistir la verdad. No puede argumentar contra ella. No puede cambiarla. No puede disminuir su poder. Y esa verdad está a punto de ser revelada. Pero antes de continuar, hay algo que debes entender. Cuando esta verdad sea expuesta, cuando este versículo sea proclamado, no será solo información, será una confrontación, será un golpe directo contra las tinieblas y debes estar preparado, porque cuando la luz entra, la oscuridad no tiene otra opción más que retroceder. Aquí está la verdad que Satanás no quiere que conozcas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo no es solo una frase, es un decreto espiritual, una sentencia de derrota contra toda fuerza maligna. Es la clave para desarmar por completo cualquier estrategia de Satanás, porque aquí hay dos principios poderosos. El primero, someterse a Dios. Esto significa alinearse con su verdad, con su autoridad, con su dirección. No se trata solo de creer, sino de vivir en obediencia. La verdadera sumisión no es parcial, no es solo en los momentos de necesidad. Es un estado constante donde el corazón, la mente y las acciones están alineadas con la voluntad divina. Cuando una persona está bajo la cobertura de Dios, Satanás pierde todo derecho de actuar en su vida. Sus engaños ya no pueden arraigarse. Sus ataques ya no encuentran acceso. Como un ladrón que no puede entrar en una casa protegida por un muro impenetrable, así Satanás se encuentra sin poder frente a alguien que ha rendido su vida a Dios. Y el segundo, resistir al diablo. Aquí es donde muchos fallan, porque piensan que basta con solo creer en Dios, pero olvidan que deben resistir activamente. Resistir significa no ceder ante sus mentiras, no aceptar su manipulación, no permitir que la duda, el miedo o la desesperanza tomen control. Resistir no significa luchar en nuestras propias fuerzas, sino permanecer firmes en la verdad. Es pararse con convicción y declarar: no tienes poder sobre mí, no aceptaré tus mentiras, no viviré bajo temor. Y cuando esto sucede, la promesa es clara. Satanás huirá, no caminará, no retrocederá lentamente, huirá, porque no puede permanecer donde hay luz, no puede operar donde hay fe. No tiene autoridad sobre alguien que ha entendido su verdadera identidad. Este versículo es un arma, pero aquí está lo que muchos no entienden. Una espada en la mano de alguien que no sabe usarla es inefectiva. El problema de muchos es que conocen la palabra, pero no la aplican. Recitan versículos, pero no los viven. Y la autoridad solo se manifiesta cuando la verdad es activada con acción. Por eso, no basta con saber que este versículo existe. Debes usarlo. Cuando el enemigo intenta traer confusión, úsalo. Cuando sientas miedo, decláralo. Cuando enfrentes ataques, repítelo. Porque cada vez que este versículo es proclamado con fe, activa una realidad espiritual. El reino de las tinieblas retrocede y la presencia de Dios se establece. Pero hay algo más que debes entender: la estrategia oculta de Satanás. Satanás opera en la ignorancia.
Su poder radica en lo que las personas no saben. Un ladrón solo puede robar en la oscuridad, pero cuando la luz es encendida, su estrategia se arruina. Cuando alguien despierta la verdad, el control del enemigo se desmorona. Por eso, lo primero que intenta hacer es cegarte. Cegarte con distracciones, cegarte con pensamientos de desánimo, cegarte con ideas falsas sobre quién eres y qué poder tienes en Dios. Porque si nunca descubres la verdad, vivirás como alguien derrotado, aun cuando ya tienes la victoria. Por eso, debes despertar. Debes tomar esta verdad y convertirla en tu escudo. Debes hablarla, declararla, creerla. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: esta verdad es mi victoria, y deja tu like, porque este versículo es el arma que Satanás jamás podrá destruir. Pero no hemos terminado, porque hay algo más profundo que necesitas saber. María nunca imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con cosas pequeñas: noches de insomnio, un sentimiento inexplicable de ansiedad, una sensación de peso sobre su pecho cada vez que intentaba orar. Pero con el tiempo, lo que parecía solo estrés o cansancio se transformó en algo más. Las pesadillas se hicieron recurrentes. Cada noche figuras sombrías la observaban en sus sueños. A veces despertaba gritando, sintiendo una presencia en su habitación, pero lo peor no eran los sueños, sino lo que comenzó a experimentar cuando estaba despierta. Objetos que caían sin razón, sombras que pasaban por el rabillo de su ojo, una sensación constante de que alguien la vigilaba. A su alrededor todo comenzó a desmoronarse. Su trabajo, sus relaciones, su salud. Era como si una fuerza invisible estuviera bloqueando cada intento de avanzar. María buscó ayuda, visitó médicos, terapeutas, intentó técnicas de relajación, pero nada funcionaba. No encontraba respuestas. Hasta que un día, en su desesperación, habló con una persona que le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que estás viviendo no es normal. Esto es un ataque espiritual. Al principio, dudó. ¿Cómo podía estar segura? Pero dentro de ella, algo le decía que era cierto. Fue entonces cuando esa persona le mostró el versículo que revelaba la clave para vencer la opresión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Estas palabras parecían simples, pero su significado era profundo. La persona le explicó que el enemigo solo puede operar en la vida de alguien cuando tiene acceso. Cuando encuentra puertas abiertas a través del miedo, la ignorancia o la falta de resistencia. Pero cuando alguien se somete a Dios y resiste, todo cambia. La batalla espiritual no se gana con gritos ni con fuerza, sino con autoridad. María decidió probarlo. Por primera vez en su vida, en lugar de temer, en lugar de buscar soluciones humanas, se levantó en autoridad. Con cada palabra, algo dentro de ella cambiaba. Sintió que el miedo retrocedía. Su corazón, que había estado en un constante estado de ansiedad, comenzó a calmarse. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en paz. Los días siguientes fueron distintos. Las sombras ya no se manifestaban. La sensación de opresión desapareció. Su mente, que antes estaba nublada por pensamientos oscuros, ahora estaba llena de claridad. Y entonces lo entendió. El poder de Dios no es teoría, es real. Cuando se somete a su voluntad y se resiste al enemigo con fe, las tinieblas no tienen otra opción más que huir. María nunca volvió a ser la misma. Su vida cambió porque descubrió la verdad. Y aquí está la lección más importante de su historia. El enemigo solo puede vencer a quienes no saben cómo resistirlo. Si una persona ignora la autoridad que tiene en Dios, vivirá bajo ataque. Pero si despierta a la verdad, nada ni nadie podrá derrotarla. Esto no es una historia, es una prueba. Es la prueba de lo que ocurre cuando alguien usa la palabra con convicción. Es la prueba de que no importa cuán fuerte parezca la batalla, la victoria siempre está del lado de la luz. Es la prueba de que la verdad no solo libera, sino que también protege. La pregunta ahora es, ¿lo usarás tú? Porque este versículo no es solo para María. Es para todo aquel que esté cansado de vivir bajo opresión. Es para quien sienta que hay algo invisible bloqueando su camino.
Es para quien haya experimentado ataques que no tienen explicación lógica. Es para aquellos que saben que la vida es más que lo que se ve. El enemigo ha mantenido a muchas personas en ignorancia por demasiado tiempo. Pero cuando la verdad es revelada, todo cambia. Ahora ya conoces esta verdad, y el poder está en tus manos. Pero hay algo más que debes entender, porque hay un error que muchos cometen después de descubrir esto, y que puede abrir la puerta nuevamente a la oscuridad. El enemigo nunca se retira sin luchar. Si hay algo que Satanás ha perfeccionado a lo largo de la historia, es su capacidad para esperar el momento exacto para contraatacar. Sabe que cuando alguien descubre la verdad, su dominio se debilita, pero su estrategia no es desaparecer, sino hacer que esa persona olvide lo que aprendió. Y aquí es donde muchos caen, porque una vez que descubres el poder de la palabra, tienes dos opciones: aferrarte a ella o permitir que se convierta en un simple recuerdo. El enemigo no teme a quienes escuchan la verdad, teme a quienes la practican. Muchos han experimentado liberación, han sentido paz, han visto el cambio en sus vidas, pero después de un tiempo, algo sucede. El miedo regresa, las dudas empiezan a invadir la mente, los pensamientos oscuros vuelven a aparecer. Y aquí está el error fatal que muchos cometen: bajan la guardia. Piensan que la batalla terminó. Creen que porque una vez declararon la palabra, ya están protegidos para siempre. Pero la realidad es que el enemigo siempre buscará una forma de volver. Jesús lo explicó con una advertencia poderosa. Cuando el espíritu impuro sale de una persona, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Luego va y trae 7 espíritus peores que él y entran a vivir allí. Y el estado final de aquella persona resulta ser peor que el primero. Lucas 11, 24, 26. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona es liberada, su vida queda limpia, pero no debe permanecer vacía. Si no llena su mente con la palabra, si no fortalece su espíritu, si no permanece en la verdad, entonces deja abierta la puerta para que el enemigo vuelva con más fuerza que antes. Este es el error que te puede costar todo. El enemigo trabaja en ciclos. Si no logra atraparte una vez, intentará de nuevo. Pero la clave no es vivir con miedo, sino vivir con autoridad, porque ahora ya sabes cómo resistir. Ahora entiendes que no es suficiente haber sentido la liberación una vez. Hay que mantenerla. La palabra no es solo una herramienta de emergencia, es un arma diaria, la estrategia del enemigo, cómo intenta recuperarte. Satanás es paciente. Él no siempre ataca de inmediato. A veces espera, observa, planea, y cuando ve una oportunidad ataca. Por eso, si alguna vez has sentido que después de una gran victoria espiritual vienen tiempos de lucha, no es coincidencia, es parte de su estrategia. Él intentará lo siguiente: hacerte dudar de lo que experimentaste. Intentará convencerte de que todo fue una emoción momentánea, que no fue real, que sigues siendo vulnerable. Distraerte con problemas y preocupaciones. Hará que te enfoques en el estrés diario, en los conflictos, en el ruido del mundo. Todo para que olvides lo que aprendiste. Hacerte sentir que no eres lo suficientemente fuerte. Usará el desánimo, el cansancio, el desgaste emocional. Todo con el propósito de debilitar tu fe, desconectarte de la palabra. Hará que pases días sin orar, sin leer, sin proclamar la verdad. Porque sabe que mientras más tiempo pases lejos, más vulnerable te vuelves. Usar personas para debilitarte. Muchas veces el enemigo trabaja a través de las palabras de otros. Comentarios negativos, burlas, incredulidad, todo con la intención de sembrar duda en tu corazón. Pero aquí está la clave para vencerlo. Nunca olvides lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cada vez que el enemigo intente regresar, recuerda la paz que sentiste cuando proclamaste la palabra. Cada vez que la duda intente entrar, declara con autoridad que ya fuiste liberado. Cada vez que el miedo te susurre al oído, resiste con la verdad que aprendiste. El poder de la constancia. Uno de los mayores errores que una persona puede cometer es pensar que la guerra terminó después de la primera batalla. Pero las batallas espirituales no funcionan así. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto,
no venció a Satanás con una sola declaración. Cada vez que el enemigo venía con una mentira, Jesús respondía con la verdad. Escrito está, escrito está, escrito está. No una vez, sino repetidamente. ¿Qué nos enseña esto? Que la victoria no es un evento único, es una práctica constante. Por eso es vital que te mantengas firme, que cada día declares la palabra, que cada día te aferres a la verdad, que cada día renueves tu fe. Porque cuando permaneces en la verdad, el enemigo no tiene poder sobre ti. ¿Cómo blindarte espiritualmente? Si realmente quieres cerrar la puerta a todo ataque espiritual, aquí hay 3 claves fundamentales. Declara la palabra diariamente. No esperes a sentirte débil para buscar fortaleza. Mantente fuerte siempre. Usa el versículo de poder cada día antes de que cualquier ataque se presente. No te aísles. El enemigo busca atacar cuando estás solo. Rodéate de personas que te fortalezcan, que te recuerden la verdad, que te impulsen a seguir firme en tu fe. No negocies con el miedo. Muchas veces el enemigo usa el temor para paralizarte. Pero la verdad es esta. El miedo solo tiene poder si tú lo permites. Cuando el miedo llegue, no lo medites, repréndelo. Cuando la duda te invada, no la aceptes, declara la verdad. Cuando sientas que no puedes más, recuerda quién pelea por ti. Porque la verdadera derrota del enemigo no ocurre cuando decides luchar, sino cuando decides nunca rendirte. El mayor error que alguien puede cometer es subestimar al enemigo, pero el segundo mayor error es subestimar el poder de Dios en su vida. Y ahora, ya sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué harás con ella? La verdad ya ha sido revelada. Ahora, todo depende de lo que hagas con ella. Muchos han recibido este conocimiento, pero no todos lo han usado. Algunos lo escucharon, lo sintieron, incluso lo creyeron, pero con el tiempo lo dejaron ir. Otros, en cambio, lo tomaron con firmeza, lo hicieron suyo, lo aplicaron día tras día hasta que su vida fue transformada por completo. Tú decides en qué grupo estar, porque aquí está la realidad que pocos quieren aceptar. El conocimiento sin acción es inútil. Saber la verdad no cambia nada si no la aplicas. Reconocer el poder de la palabra no rompe cadenas si no la usas. La diferencia entre alguien que vive en victoria y alguien que sigue en esclavitud no es lo que saben, sino lo que hacen con lo que saben. Este es el momento de decidir. No después, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Ahora, porque el enemigo no espera. Él sigue actuando, sigue manipulando, sigue buscando a quien devorar. Pero ahora tú tienes algo que antes no tenías: la autoridad para detenerlo. La trampa de la postergación. Uno de los engaños más sutiles de Satanás es hacerte creer que tienes tiempo, que puedes actuar después, que puedes fortalecer tu fe más adelante, que puedes declarar la palabra en otro momento. Pero cada segundo que pasa sin que tomes acción es una oportunidad para que él gane terreno. Él sabe que la verdad tiene poder, pero solo cuando se usa. Si logra que la postergues, ya ganó la mitad de la batalla. Por eso, hoy es el día de actuar. ¿Cómo activar este poder en tu vida? No necesitas rituales complicados. No necesitas esperar una señal especial. El poder ya está en ti. Solo necesitas 3 cosas. Declara la palabra con fe. No es solo leer un versículo y esperar un milagro. Es proclamarlo con autoridad. Cuando hablas la palabra con convicción, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Vive en la verdad cada día. No es algo que haces solo cuando sientes miedo o cuando los ataques llegan. Es una práctica constante. Usa la palabra como tu escudo, como tu guía, como tu fundamento. Nunca te rindas. Habrá momentos en los que la lucha parecerá más intensa. Pero recuerda esto: Satanás solo ataca con más fuerza cuando sabe que está perdiendo. Si sientes que la guerra espiritual aumenta, es porque estás avanzando. Y ahora ya lo sabes, ya tienes la herramienta, ya tienes la verdad, ya tienes la autoridad. La pregunta es, ¿qué harás con este poder? La verdad ya ha sido revelada. Ahora todo depende de ti. Satanás ha construido su reino en la mentira, el engaño y el temor. Pero cuando alguien descubre la verdad, cuando alguien la toma y la proclama, su dominio se desmorona. Hoy, tú te has convertido en una amenaza para él. Cada palabra de la Escritura es una llama que consume la oscuridad. Cada declaración de fe
es una espada que destruye sus planes. Y lo más importante, cada persona que despierta a esta verdad es su victoria en el reino de Dios. Esto no es solo conocimiento, es un llamado, un punto sin retorno. Ahora que has escuchado este mensaje, ya no puedes volver atrás. Tu espíritu ha sido despertado, tu corazón ha sido tocado. Y aunque el enemigo intente hacerte olvidar, sembrar dudas o distraerte con los afanes del día a día, algo en tu interior ya cambió. Las personas que han entendido este secreto ya no viven igual. Ven el mundo con otros ojos. La manipulación del enemigo ya no tiene efecto sobre ellos. El miedo que antes los paralizaba ha desaparecido. El tormento, la confusión y las ataduras han perdido su poder, porque han aprendido algo que Satanás jamás quiso que supieran. Su autoridad en Dios es inquebrantable. La batalla continúa. Pero esto no significa que el enemigo se rinda. De hecho, cuando alguien descubre la verdad, su lucha espiritual se intensifica. Satanás intentará atacarte con pensamientos de duda. ¿Será esto real? ¿Y si estoy exagerando? ¿Qué pasará si simplemente sigo como antes? Intentará robarte este conocimiento antes de que lo apliques, porque sabe que una vez que lo usas, su poder sobre ti desaparece. Por eso, este momento es crucial. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué harás con lo que has aprendido? Tienes dos opciones: seguir como antes, ignorar este mensaje, dejar que el mundo y sus preocupaciones ahoguen la verdad. Hacer lo que muchos hacen, escuchar, emocionarse y luego olvidarlo, actuar con fe, hacer de esta verdad tu escudo, tomar la palabra y usarla, declararla en cada circunstancia, recordar quién eres y la autoridad que tienes. La elección es tuya, pero recuerda esto: cada gran transformación comienza con una decisión. Nadie se levanta en victoria por accidente. Nadie se convierte en un guerrero espiritual de la noche a la mañana. Es una elección, un paso de fe. Y ese paso de fe es lo que cambia destinos. No estás solo. Si en este momento sientes un peso en tu corazón, una lucha interna, es porque la batalla es real. Pero hay algo que debes recordar: no peleas solo. Dios ya ha dado la victoria. Su palabra es tu arma. Su poder está en ti. Lo único que necesitas hacer es tomarlo, porque cuando lo hagas, nunca más volverás a ser el mismo. Antes de irte, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Suscríbete y deja tu like, porque el conocimiento que transforma debe ser compartido. Nos vemos en el próximo video aquí en Dios mi refugio, donde seguimos descubriendo verdades que cambian vidas.